En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Se dispone la Iglesia a las grandes festividades mediante la celebración de una vigilia. Hoy, vigilia de la fiesta de San Lorenzo, uno de los mártires mayores del cristianismo, exponente de esa generosidad, de ese amor y de esa fe que lleva a negar la propia vida, a renunciar a ella por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Estas vigilias que preparaban las fiestas litúrgicas querían ser como un pequeño resumen de la Cuaresma. Si la Cuaresma es una vigilia de 40 días para disponernos a la celebración de la Pascua, que culmina con esa solemnidad, con esa solemne vigilia pascual, las vigilias, estas pequeñas preparatorias de un día para las fiestas de los grandes santos y de las grandes solemnidades, nos ayudan a disponernos interiormente para celebrar debidamente las fiestas y que esto no quede simplemente en una celebración superficial, a una cosa y ya pasamos a otra, sin que eso deje un pozo en nuestro interior. Bien sabemos que los sacramentos obran ex opere operato, es decir, no dependen de factores, vamos a decir, subjetivos del estado de gracia del sacerdote o incluso del estado de gracia del que lo vaya a recibir. El sacramento se opera, se recibe y así obra la gracia de Cristo. Pero lógicamente hay sacramentos que quedan sin fruto en nosotros porque no los recibimos con las debidas disposiciones. Falta ese que llaman los teólogos es opere operantis, es decir, las disposiciones internas, interiores, que aquel que va a recibir los sacramentos ha de tener mediante diferentes actos de virtud, de fe, de esperanza, de caridad, así como otros actos que puedan ayudar mediante la preparación para recibirlos y que hace que esos sacramentos den un mayor fruto. Por eso nos preguntamos, ¿nunca se ha comulgado tanto como en nuestros días? ¿Y dónde están los frutos de la Sagrada Comunión? En nuestra propia vida, en la vida de la Iglesia. Nunca se ha comulgado como en nuestros días y en cambio nunca nos hemos dispuesto tan mal para recibir la Sagrada Comunión. Por eso estas vigilias nos deben ayudar a caer en la cuenta de lo importante que es la preparación. Todos tenemos experiencia de esto. Bien sabemos que una cosa que hemos preparado, cuando hay que ejecutarla, resulta mucho más fácil, más provechosa, más ágil, incluso más alegre y con una satisfacción mayor que aquella cosa que no hemos preparado, que hemos tenido que improvisar o que fuimos sobre la marcha. Todos tenemos la experiencia de que una buena preparación nos ayudará a una buena ejecución y a que los frutos que buscamos sean mucho mejores. Por eso os voy a hablar de 5 preparaciones habituales en el cristiano, en nuestra vida cotidiana, que hemos de tener presentes. La primera es la preparación para la confesión. No podemos caer en la confesión improvisada. Hemos de prepararnos a la confesión, lógicamente mediante el examen de conciencia, que será necesario tanto en cuanto, según nuestra conciencia, según nuestros pecados y según nuestra vida. Lógicamente, hay pecados que son claros, que no tenemos mayor discernimiento que hacer. Hemos faltado a tal mandamiento, es pecado mortal, nos tenemos que confesar. Pero cuando ya entramos en materia de pecados veniales o de faltas, en el perfeccionamiento de nuestra alma, es necesario ser más quisquilloso, más escrupuloso, mirar con detalle las intenciones y darnos cuenta de aquellas ocasiones en las que hemos podido faltar a tal o cual virtud. Esa preparación para la confesión nos ayudará a que nuestras confesiones, el propósito de enmienda no quede simplemente en un propósito formulado y apenas salimos de la iglesia, del confesionario, se nos olvide, sino que realmente se ponga en acto ese propósito de enmienda que hemos hecho, lógicamente siempre también con la gracia de Dios, porque sabemos que sin gracia nada podemos hacer, pero depende muy mucho de nosotros,
de esa preparación de nuestra confesión, de ese examen de conciencia exhausto, pues nuestro perfeccionamiento en la vida cristiana, en las virtudes, en la santidad. Una segunda preparación importante, habitual, que hemos de hacer es prepararnos para recibir la Sagrada Comunión. No podemos asistir a la Santa Misa con una mera rutina, no podemos unirnos a la fila de la comunión con esa misma rutina. Hemos de prepararnos debidamente, tomando conciencia de lo que aquí acontece, a quién vamos a recibir y lo que nos viene a regalar con sus dones y con sus gracias el Rey que viene a visitar nuestras almas. Esa preparación que bien podemos hacer cuando venimos hacia la Iglesia o incluso, dependiendo del horario de la Santa Misa, si vamos a misa por la mañana, pues en la noche anterior, ya excitando en nosotros afectos de amor, de fe, de esperanza, para recibir la Sagrada Comunión, ya sea por la tarde cuando asistimos a la Santa Misa, haciendo esos mismos actos por la mañana. Todo ello nos ayudará a que esta Sagrada Comunión que recibimos y que Jesucristo quiere darnos, pues no quede como grano en tierra infecundo, sino que nosotros, aderezando nuestras almas mediante los efectos, los actos de virtud, esa semilla pueda germinar y dar fruto al 30, al 80, al 100%. Una tercera preparación habitual también, diaria, que hemos de hacer es prepararnos para la oración. No podemos ir a la oración de forma improvisada, ni tampoco hemos de acudir a la oración sin haber adecuado nuestro espíritu, nuestra alma, para el silencio y el recogimiento. No podemos pasar de un momento de jolgorio a estar místicamente intentando elevar nuestra alma a Dios. Hemos de disponernos interiormente, hemos de prepararnos. Los santos recomendaban que el tema de la meditación, de la oración, no se improvise, sino que dispuesto desde el día anterior, ya en la misma noche leamos ese texto, esa materia, ya sea del Evangelio, ya sea de un libro de piedad o de un libro de teología o de espiritualidad cristiana, y eso ya quede en nosotros y vaya rumiando nuestro espíritu durante la noche, para que al día siguiente, al presentarnos delante del Señor y al querer ponernos en su santa presencia, ya vamos con un camino preparado que nos va a ayudar a que esa oración sea más fructuosa. El Señor ilumine nuestra mente porque está ella más abierta para recibir las ilustraciones del Espíritu Santo y sobre todo mueva nuestro corazón a amar a Dios y a cumplir su voluntad con propósitos concretos. Una cuarta preparación importante que nos recuerdan estas vigilias es la preparación para la tentación. Sí, para la tentación. Hay situaciones en nuestra vida cotidiana, como hay pecados que cometemos habitualmente, porque nos damos cuenta de que hay situaciones en nuestra vida que se repiten. Es cierto que yo voy a aquel lugar y me encuentro con tales personas. Pensemos muchas veces en el ambiente del trabajo, que siempre hay una persona que pueda incordiar, una persona un poco incómoda, una persona de un carácter difícil. Si yo sé que voy a perder la paciencia porque esa persona, pues por su forma de ser, me la hace perder, si yo me dispongo a prepararme cuando voy de camino a mi trabajo para que esa persona no me quite la paz, pues lógicamente voy ya un poco más armado, más protegido en la virtud y en el bien y en la gracia, para que cuando venga el momento del combate y quieran robarme esa paz y quieran sacarme de mis casillas, yo tenga esos resortes en mí que me ayuden a resistir pacientemente, como los mártires que sufrieron los tormentos de una forma heroica, incluso de una forma con mucho humor, ¿no? San Lorenzo, cuando le dice a sus verdugos, dadme la vuelta, que ya estoy asado de este lado. Y una quinta y última preparación importante, que me parece que hemos de hacer de vez en cuando. En las congregaciones religiosas se hacía por lo menos una vez al mes en el retiro mensual, que nosotros hemos también por lo menos de tenerlo de vez en cuando en nuestra mente. La Iglesia nos lo hace recordar en la liturgia de noviembre, con la conmemoración de los fieles difuntos, de todos los santos, y es la preparación para la muerte. Si no nos hemos acostumbrado nunca a pensar en la realidad de la muerte, cuando ésta llegue, nos sorprenderá de tal manera
que no estaremos preparados y asustados querremos agarrarnos a las cosas de este mundo en vez de invocar el nombre de Jesús, de María y de los santos para que vengan en nuestra ayuda, nos concedan la gracia de la perseverancia final y libres de las penas del infierno podamos alcanzar la gloria. Hay esa preparación, ese texto de San Alfonso María de Ligorio, pero muchos otros. En la Edad Media había un tipo de literatura cristiana que era el arte del bien morir, y mediante buenos pensamientos e ilustraciones se daban consejos para este momento. Hemos de pensar también habitualmente en la muerte, porque si bien es cierta y segura, no sabemos el día ni la hora y nos puede sorprender, y hemos de estar siempre preparados como el Señor en el Evangelio nos invitaba: vigilad y orad, porque vendrá el Hijo del Hombre con su gloria y dará a cada uno según sus obras. Que San Lorenzo nos invite, nos ayude con su intercesión a prepararnos siempre a estas 5 cosas que creo que son importantes: la confesión, la comunión, la oración, las tentaciones y la hora de nuestra muerte. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.